Hola, con mi grupo escogimos el tema de la pandemia del COVID-19. En el grupo está Diana Vargas, Lisette García, Natalia Quintero y quien les habla, Paola Triana. Les voy a hablar sobre las actitudes de las personas en la pandemia por el COVID-19. Se analizó que tuvieron un comportamiento negativo y su relación con los determinantes sociales de la salud, tanto conductuales, cohesión social y cultural. El virus ha desenfocado variedad de problemas, tanto psicológicos y físicos. Entre ellos encontramos el trastorno de pánico, la ansiedad, la depresión, la hospitalización, los problemas respiratorios y la violencia doméstica. Los equipos de salud enfocaron su atención en las familias, ya que desde allí se transmiten las creencias, los hábitos y así como también las percepciones del riesgo. Las actitudes hacia la pandemia están caracterizadas por conocimientos sobre esta, reacciones emocionales esperadas ante lo desconocido y acciones favorables hacia el interior de la familia. Las familias tuvieron que adoptar nuevos comportamientos como lo son la confianza, la virtualidad, el ejercicio, el hogar como resguardo y por último la reinvención de la autoridad. En la siguiente imagen vamos a poder visualizar cómo mantener actitud positiva frente a la situación de la pandemia del COVID-19. Doy paso a mi compañera. Buenas tardes. Bueno, entonces yo voy a explicar un poco sobre los sesgos cognitivos en el contexto de la pandemia del COVID-19. Entonces, primeramente voy a hablar un poco sobre de qué son los sesgos. Los sesgos cognitivos son una interpretación equivocada e irracional de la información que usamos para tomar decisiones. Son trampas o atajos mentales que nos llevan a hacer una lectura errónea de la realidad. Entonces vimos en este contexto del COVID algunos sesgos, como por ejemplo el sesgo de representatividad. Este sesgo da por hecho que por nuestras características no pertenecemos al tipo de colectivos que pueden ser afectados por la enfermedad. Comparamos nuestro perfil con el de individuos que se enferman más y entonces de allí podemos ver, por ejemplo, muchos jóvenes que decían que porque eran jóvenes o que porque no tenían ninguna enfermedad de base o que si se enfermaban pues no les iba a pasar nada, la enfermedad no les haría daño, pues cometían actos de irresponsabilidad y salían a la calle pues sin tapabocas, quebrando pues los toques de queda y pues todas las restricciones que el gobierno había propuesto y pues evidentemente vimos que este sesgo no es así porque mucha gente joven que no tenía ninguna enfermedad de base pues también desafortunadamente murió en esta pandemia. Otro de los sesgos de los cuales les vengo a hablar es el sesgo de confirmación. Este consiste en la tendencia de buscar, interpretar y selectivamente aquella información que respalda nuestros prejuicios y creencias e hipótesis. Por el contrario, ignora aquellas que la contradicen. Esto es típico de la gente que es escéptica, que a pesar de las múltiples pruebas, sí, pues a pesar de las múltiples pruebas de que el COVID pues realmente es una enfermedad mortal, ellos seguían repitiendo que el COVID no era más que una gripa, pues que no le dan la importancia que realmente tenía este problema. Debido a ello, también mucha gente entonces con esas creencias, pues cometían actos irresponsables como salir a la calle sin cuidarse, salían a rumbas, bueno, etcétera. Y por último, les voy a hablar del sesgo del síndrome de la cabaña. El síndrome de la cabaña es un término muy popular que describe la sensación de inquietud casi claustrofóbica que sienten algunas personas por estar demasiado tiempo en un lugar aislado sin socializar, debido a la soledad y el aburrimiento. La experiencia del confinamiento y la limitación de la movilidad pues producía en las personas irritabilidad,
insatisfacción, todo eso también les generó ansiedad y debido a ello también mucha gente buscaba la manera como de romper esa monotonía de estar encerrado y seguían cometiendo actos de irresponsabilidad saliendo a la calle o no cuidando bien las medidas de bioseguridad. Entonces, bueno, este ha sido mi aporte. Muchas gracias por la atención prestada. Buenas tardes, mi nombre es Lice García. Voy a hablar sobre el aprendizaje social. Bandura asegura que pues, la mayoría de las imágenes de la realidad en la que basamos nuestras acciones están inspiradas en las experiencias que adquirimos sobre otras personas, nuestro entorno social, la televisión, redes sociales, etc. El aprendizaje social tiene 4 etapas. La primera es la atención. La atención del aprendiz o del individuo debe estar enfocada hacia el modelo, pues de no ser así, pues el aprendizaje se interrumpe por completo. Segundo, la memoria. El individuo debe retener para después reproducir. Tercero es la reproducción, la cual se pone en marcha la conducta que ha memorizado o ha retenido anteriormente. Y por último, la motivación. Aquí es muy fundamental porque aquí podemos ver y saber qué lo llevó a hacer dicha conducta o qué quiere lograr para hacer esa dicha conducta. A veces, bueno, la mayoría de veces somos muy influenciados por otras personas. Como por ejemplo tenemos el COVID-19, lo cual es un problema mundialmente porque todavía sigue. Estas imágenes la vimos tanto en televisión, redes sociales, establecimientos públicos, los cuales ponte la mascarilla, luce la mascarilla, mantener la distancia física y lavarnos las manos o desinfectarnos las manos. Estas 3 imágenes la vimos en todos los lugares. ¿Y qué hicimos acá? Aquí primero nos llamó la atención porque era un problema pues, que estaba pasando y que está pasando. Lo vimos, luego lo memorizamos, luego lo reproducimos y por último fue la motivación. ¿Qué nos llevó a eso? Pues el evitar el contagio, tanto para nosotros como para las personas que nos rodean. Entonces, aquí se puede ver un claro ejemplo de lo que es el aprendizaje social. Gracias. Bueno, vamos a hablar sobre los estereotipos. Los estereotipos son creencias o ideas organizadas sobre las características asociadas a diferentes grupos sociales, como lo son el aspecto físico, el interés, las ocupaciones. Cuando las personas en la pandemia, cuando ellas tenían miedo a ser rechazadas o que la metieran en cuarentena, ellas negaban los síntomas que podían sentirse enfermos o tener síntomas como las que fueron los síntomas del COVID. Para así no tener estereotipos y no ser rechazados. Igual los migrantes y extranjeros también sufrieron muchos tipos de estereotipos porque la gente pensaba que ellos podían traer el virus con ellos. En los prejuicios, como podemos ver, son los sentimientos y emociones positivos o negativos que se tienen sobre un grupo social y sus miembros. Las evaluaciones afectivas dependen de las creencias sobre los grupos. Diferentes reportes en los prejuicios han dado cuenta de los ataques violentos contra los trabajadores de la salud, particularmente enfermeros, médicos, personales de limpieza y seguridad. Los ataques descritos van desde insultos, negaciones de un servicio o productos en los locales de venta, le negaban siempre todo. Lo trataban palabras como infectado o muchas veces asesinos. Son parte de los insultos que han recibido estas víctimas y han sufrido este tipo de agresiones. También sufrieron muchos tipos de prejuicios, incluso les tocaron abandonar las viviendas, ya que la mayoría de gente pues les negaba que se quedaran allá. En la discriminación se diferencia de las anteriores en que esta es comportamiento propiamente dicho. Se define como la conducta diferencial y observable hacia un grupo social o sus miembros. Cuando se habla de discriminación en la pandemia, suelen plantearse 2 situaciones que se han producido, que son la imposibilidad de acceder a determinados tratamientos como los respiradores a personas de más de determinada edad y el mantenimiento de mayores enfermos en residencia en vez de derivarlos a centros hospitalarios, habiendo concentraciones en ellas al fallecimiento de muchos, ya que
la mayoría de los jóvenes sufrieron discriminación, ya que pues le daban ocupación a los mayores para los respiradores. Tanto es así que en Ucrania, algunos residentes del país llegaron a atacar con piedras a un microbús que llevaban viajeros chinos, mostrando así una clara muestra de discriminación hasta este grupo de personas, ya que pensaban pues que los chinos podían traer el COVID. De igual forma, las estadísticas demuestran que en muchos lugares del mundo las ventas de los restaurantes chinos disminuyeron cerca de un 70% desde el inicio del brote, pues ya que solían decirse que los chinos pues de allá se habían traído esa enfermedad que fue el COVID. Muchas gracias. A continuación muestro las referencias de los videos de nuestras compañeras. Muchas gracias por todo.